Nuestro primer invitado se encuentra ya con nosotros, Ricardo Miller, nuestro especialista en género y desarrollo. Hoy vamos a hablar de la trata de personas. Ricardo, bienvenido una vez más. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Sí. ¿cómo te alegres, pero bueno, interesados en este tema que no es desactualizado, es un tema que lamentablemente en estos momentos nosotros aquí sentados y eso ocurre a nivel mundial. Vamos a definir un poco qué es la trata de personas para todos nuestros televidentes en Ají. Sí, muy importante la definición, como siempre decimos. La trata de personas es la captación, transporte, traslado y la acogida. O sea, son varias etapas que lleva la trata de personas que son amenazadas o coartadas para que hagan una función, un trabajo que muchas veces puede llegar hasta las formas distintas de esclavitud. Principalmente cuando hablamos de trata de personas, casi siempre nos enfocamos desde el enfoque de género hacia las mujeres principalmente, porque mujeres y niñas principalmente, niños también, hombres también, pero principalmente a las mujeres utilizan este método para poder hacer que hagan trabajo sexual de manera obligada. Obviamente en contra de la voluntad de la persona. Así es. En el momento en el que se da la extracción pues, de la persona de su medio, ¿en qué momento se puede considerar esto una trata ilegal de personas? Porque a veces, por ejemplo, hay papás o hay familiares que se llevan a los pequeños y se habla de un secuestro. ¿Cómo se maneja esta situación? Sí, mira, la captación, ese es el primer punto de la trata de personas, lleva varios mecanismos. Por ejemplo, el engaño. O sea, puede ser que te engañen y te digan, bueno, te vas a ir a este país o te vas a ir inclusive dentro del mismo territorio nacional, te vienes del interior de la comarca a la capital para mejorar tus condiciones de vida y de trabajo. Pero cuando llegas acá, como no tienes un círculo, porque el tema también es que cuando hacen la captación, buscan la manera de separarte de tu círculo de amigos y familiares. Esa es una forma, a través del engaño, inclusive con el enamoramiento. Puede ser un hombre que enamora a una mujer y entonces la engaña y con engaños le dicen, no, nosotros nos vamos a casar, nos vamos a instalar mejor, le enseña fotos de la casa que vamos a tener y demás. Pero también puede ser a través de acción violenta, como el secuestro o el rapto. Puedes agarrar a una persona que va pasando, por ejemplo, una chica que va por una calle y agarra el carro y la sube y entonces la pasan a otro país. Ricardo, parece un poco peliculesco, como quien dice, hablar del tema, pero ya una persona que una vez o la han secuestrado, bueno, una persona que la han secuestrado, pues ya hay un tema de violencia, pero de repente una persona que le prometen algo y que cuando llega a la situación, pues no es la que es y no es la que se le dijo, sino que es obviamente para convertirlo en una trabajadora o un trabajador sexual a presión, o sea, ni siquiera por voluntad. ¿Cómo se perpetúa esta situación? Siempre me he preguntado cómo una persona ya una vez que está ahí y se da cuenta que es una estafa o que simplemente le van a poner a hacer algo que no quiere, ¿cómo se perpetúa? ¿Cómo sale de esta situación? Mira, hay delitos que son evidentes, o sea, son muy vistos, o sea, tú de una vez sabes, y todos hablamos, el robo, el hurto, todos estos delitos que son evidentes, pero hay un grupo de delitos que son como muy a lo privado, a lo doméstico, y la trata de personas es esto. Entonces implica toda una cuestión. Si la persona ya está anulada de su espacio de amistad, anulada de su espacio de amigos, inclusive anulada de su país en un espacio totalmente distinto, entonces es sumamente difícil que la persona salga porque ahí está por lo menos recibiendo alimentación y algo de protección. La misma pregunta me he hecho. Por ejemplo, sí he visto trata de mujeres donde les venden esta ilusión de ir a otro país para mejorar su calidad de vida y cuando llegas a ese país es para que trabajes de prostituta, etcétera, te retienen tus pasaportes y todas estas cosas porque he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas con ese tipo de casos. Pero me he preguntado, ¿sabes? Es una persona adulta, porque de repente un niño no conoce cuáles son sus derechos, pero una persona adulta, tan simple con el hecho de ir a denunciar a cualquiera de las autoridades, porque no importa que estés en otro país, tus derechos tienen que ser igualmente respetados. Mira, ese es el tema. O es que el nivel de presión psicológica es tan fuerte que llegas como a inhibir su reacción, no sé. Es como si tu persona estuviera como dopada. Con el tema inclusive de violencia doméstica. O sea, donde la persona es totalmente inhibida y le es difícil salir de su situación. Eso por un lado. Por otro, si es un transporte que hacen de un país a otro, por lo general la persona no tiene legalizada su condición y su situación. Entonces, es sistemático el tema, porque en todas estas etapas que yo te digo, de captación, traslado, transporte y la acogida, está todo un grupo que está trabajando en eso, porque van recibiendo dividendos a partir de esa acción que ya está llevando a cabo y que ni siquiera está siendo remunerada. La trata de personas, perdóname, es igual que el tráfico de personas. Sí.
Es lo mismo. Claro Es que básicamente. Lo único que la trata de personas se enfoca más a la condición misma de las mujeres. De las mujeres, no, y Ajá. debe ser súper triste, imagínate, si en tu país te sientes desorientado, cuando te sacan de tu lugar, pues de tu zona de confort o de tu territorio, yo no quiero saber el sentido de desorientación que tiene la Total persona y absoluto. y el nivel de inseguridad que puede experimentar. Me gustaría saber algo, la trata de personas va ligado directa y exclusivamente a trabajos de carácter sexual o también pueden ser otros relacionados al trabajo forzado. Los que dan más dividendos son los que tienen que ver con el trabajo sexual, pero también se utiliza, por ejemplo, a veces buscas personas en las comarcas, y aquí en Panamá tengo que decirlo, Claro. o en áreas rurales muy pobres, porque el tema de la trata va ligado también a la vulnerabilidad de las personas. Entonces las traes a la acá ignorancia y también. prácticamente las tienes trabajando en tu casa, simple y sencillamente por la comida. Wow. Entonces eso es la acogida, Eso esa es es- la parte, eso es Eso trata. es Eso trata también- y así eso es esclavitud, que Claro, es así es. totalmente Es una penado. Así es. Yo creo que en todos los Y países del muchas mundo. personas no piensan que forma parte de eso. Entonces, la trata de Wow. personas son uno de los delitos que se está atendiendo a nivel global con mayor preponderancia. Ricardo, y hablando de esto, de lo que nos acabas de decir, son como quien dice comportamientos normalizados. Así porque es. obviamente la gente comenta, tú estás en un lugar y de repente la gente comenta que, ay, no me traje una muchachita de allá de metí, ay, no Menor sé de edad. dónde, y me la traje para acá, menor de edad, nana, buenísima. Le pagas 2 reales, no sé qué. Cómo se regulan estas cosas y también porque ocurre exactamente lo mismo. Esta peladita que vivía en Tortí, en Metetí, en un lugar remoto, llega a la ciudad porque supuestamente va a tener una mejor calidad de vida y lo que estás haciendo, trabajando en una casa de familia en unas condiciones muy deplorables o en unas condiciones muy opresoras. Sin tus derechos Sin como tus trabajador. derechos. Y esa persona también, como decías, en se inhibe porque dice que, bueno, es que yo no voy a poder vivir así en otro lado y me toca aguantar a la persona Inclusive que me está tienen maltratando. a veces, buscan personas con un grado de escolaridad muy bajo Baja o también. nulo. Y entonces con la promesa también de que acá vas a educarte. Entonces a veces los familiares también buscan Dejan, esa claro. forma porque piensan que está. Entonces el tema es que hay ya leyes muy drásticas, muy fuertes en el tema de trata de Y personas. aquí en Panamá realmente se cumplen esas leyes, porque aquí hay muchas empresas. Se están haciendo esfuerzos. Porque debido al éxodo de extranjeros en nuestro país, La migración. también la inmigración en nuestro país, ¿qué hacen? Hay empresas, sobre todo, y yo hablamos de la seguridad, porque he conocido casos muy cercanos, empresas de seguridad que contratan personas que no tienen papeles y abusan, por ejemplo, de los horarios, de trabajo. Estas personas son extranjeras con un salario ínfimo y sin ningún derecho laboral. Esto es totalmente ilegal. Así es. Y sigue pasando en nuestras narices. Así es. Entonces, realmente, las autoridades están cumpliendo con su labor. Se está haciendo grandes esfuerzos. Porque yo he conocido muchas muchas de estas empresas de seguridad que son de fulanito o menganito de tal y siguen ahí. Sí, y se claro. han hecho las denuncias y siguen ahí. Así es. Entonces no entiendo. Por eso y siguen las mismas personas extranjeras y se sigue abusando de las mismas Sí, personas. y amén de que no solo estamos Porque tiene tratando contactos. Amén de que no solamente estamos tratando de que a estas personas se les están maltratando, estamos hablando de que las condiciones laborales en nuestro país se están desmejorando mucho para Total. las personas que ya viven en nuestro país, sean nacionales o extranjeros, Así es. legalizados, porque dicen, ay, cuando te pones del lado del empleador, el empleador dice, a este, como quien dice, lo zurro por 3 chicles y tú busco te estás otro. quejando, y dime si te estás quejando para poner al otro. Para poner Claro, y el Entonces, mensaje que se eso lanza es peligroso. siempre es, pero yo tengo quien lo haga por ti, así que avísame. Y es triste, bueno, y se está dando. En Panamá, en base a tu experiencia o a lo que te has documentado, la trata de personas es muy común extraer personas para traerlas a Panamá o es más común extraer personas de Panamá para llevarlas a otros sitios. Panamá se utiliza más como tránsito. Como tránsito, pero ahora con el inicio de la inmigración por situaciones en cada uno de estos países se está viendo muy fuerte. Recordemos que yo le decía al inicio que esto es un delito que es difícil, o sea, es un delito muy oculto. Entonces, por eso se ha ido llevando a través de trabajar con organismos internacionales y con gobiernos. O sea, los gobiernos están tratando de mejorar sus leyes de algo que antes no identificaban, como tú decías muy bien, No estaba como un delito. claro. Las personas comunes, los mismos estados, ni gobiernos ni las instituciones veían esto como que era algo delictivo, pero es algo que vulnera totalmente los derechos de las personas. Entonces tenemos que intervenir porque estamos teniendo grupos de personas que están siendo abusadas, pero que a veces no son ni siquiera conscientes de que están siendo víctimas de este delito. Si yo soy testigo o yo estoy viendo una situación irregular que le está ocurriendo a otro ser humano, ¿hacia dónde yo me dirijo?
Mira, ¿A dónde yo hago una denuncia? ¿A dónde pongo, o sea, dónde pongo una queja? ¿A dónde me manifiesto? No sabemos, no tenemos esa información. Producción de aquí mismo se acercó al Instituto Nacional de la Mujer y se está haciendo un esfuerzo en esa institución. El Ministerio Público también tiene oficinas específicas para el tema. Lo que pasa es que las personas no lo sabemos. No lo Y saben. el Tienen Ministerio de Trabajo también interviene en estos aspectos. Entonces, también hay que capacitar a los funcionarios en qué es la trata de personas, Claro. y que no lo confundan con otras situaciones. Una condición, por ejemplo, cuando una persona se encuentra en este tipo de situación y sí, su estatus migratorio no está bien o de repente las condiciones en las que está laborando pues no son las ideales, ¿cuáles son los derechos que tiene esta persona de acudir a una de estas instituciones? Porque precisamente hablábamos de ese miedo que tiene la persona en decir, voy a ir al Ministerio de Trabajo, voy a algún lugar porque lo que me van a decir es que papacito, ¿Para qué? usted lo que tiene es que irse de Panamá. Mira, nosotros tenemos organizaciones de refugiados que trabajan Ok, muy bien aquí sí, en es Panamá y que está vinculada con todas las Naciones Unidas. Entonces, esa es una causal para que la persona acceda como un refugiado, una refugiada. Entonces, a veces las personas no saben que hay esas saben oficinas, claro. no saben dónde dirigirse, no saben dónde ir, pero sí hay opciones. La persona no tiene por qué quedarse en esa situación si ha sido trasladada de otro lugar, ya sea del Claro. interior del país, y se le están vulnerando total y constantemente los derechos. Yo entiendo perfectamente eso, pero qué difícil es. Es difícil. Si siendo panameña, estando legalizada y haciendo las cosas correctamente, a veces que las autoridades me tratan como un animal. Entonces, ¿cómo se puede sentir una persona que no tiene ninguna de las condiciones que tengo yo como ciudadana Mira, legal? es importante el trabajo que, y siempre lo insisto, no porque estés acá con ustedes en Claro. Ají, pero el trabajo que ustedes hacen es sumamente importante, porque nosotros podemos llegar a muchas personas y empezar a decirles que las situaciones tienen que cambiar. Por lo que decía hace un momento, siempre identificamos algunos delitos. De hecho, a veces nosotros hablamos de que aumentó o bajó el homicidio y decimos que estamos más seguros o menos inseguros. El homicidio es un delito de todas las otras formas de violencia y delitos que las personas pueden ser sometidas. Entonces, como estos no se conocen, es importante evidenciarlos y hacer que las personas se eduquen y comiencen a denunciar la situación, inclusive a buscar mecanismos para poder mejorar su Es situación. por Claro eso que que sí, nosotros pero- traemos estos temas en este segmento precisamente que se llama Género y Desarrollo Humano, para que conozcamos y validemos a través de nuestros expertos, en este caso, tú que nos acompañas todos los miércoles, con estos temas profundos y de gran importancia para que la gente, siempre hemos dicho, la información es poder. Y como tú sabes, hay gente que no ni siquiera sabe o está consciente de que tiene derechos, como todo ser humano en esta tierra. Como ser humano. Como ser humano, humano. y que esos derechos se tienen que respetar, Así es. y que muchas veces por la ignorancia son vulnerables a personas con el juega vivo que Así existen es, en todo el mundo así y es. que se aprovechan de la ignorancia o de la poca información que tiene esta persona o de su situación para extraer y abusar de su condición. Mira que la trata de personas es importante, esto que acabas de decir, es importante que lo aclaremos, es una actividad comercial. Totalmente. O sea, da dividendos. Claro. Inclusive se ha comparado los dividendos de la trata de personas a nivel mundial con los dividendos que se obtienen del narcotráfico Wow. y el tráfico de armas. Va muy ligado también. En Va algunos muy casos. ligado, sí, va combinado. Sí, muchas veces Combinado. este tema va todo combinado y todas estas personas que están en la captación, el traslado, el transporte y la acogida están relacionados con algunos delincuentes de narcotráfico o de tráfico de armas. Entonces es importante eso, que sigamos en esta línea de ir informando a las personas de que lo primero es que todos tenemos derechos. Muchas veces hay discursos que no aceptan los derechos de algunas personas por alguna situación específica. Todos, los nacionales, los que están llegando, los que se van, el negro, el blanco, el homosexual, el heterosexual, todos tenemos derechos y no deben ser ni pueden ser vulnerados. Así Claro es. que sí, lo que te mencionaba yo hace un rato es que, bueno, que es una lástima, pues, que los derechos humanos de por sí, a personas que cumplen con características de ciudadano legal y que hace todo por lo correcto, a veces, pues, violan nuestros derechos, como hace Sí. una persona que Está está en en mayor esta vulnerabilidad. situación, correcto, para exigir un derecho que por lo menos se le respete sus derechos humanos. La valga trata de redundancia. personas se utiliza también, se me olvidaba decirle, para la extracción de órganos. Sí, totalmente. Wow. Sobre Cuando todo se da el caso de niños la y trata de niñas. niños, yo estaba leyendo, el gran porcentaje es precisamente para el tráfico de órganos ilegal Así es. y también para estas adopciones que se La dan. adopción adopciones, también, claro. o sea, como- que te así vendo como- un niño, lo te saco vendo de un niño, y hay imagínense, todo un te estoy comercio de vendiendo un captar niño. niños en vulnerabilidad para poderlos Mira que venderlo en otros en países. Panamá Wow. no hicimos creo que mucho ruido de eso, pero tuve la mala experiencia de estar en Pedací el día domingo y me di cuenta pues que habían dos letreros en la estación de policía de dos pequeñas que se perdieron, una hace como 3 años y otras 2 años, y eran niñas de escuela primaria,
y yo no sabía eso, y así que Sí, imagínate, y está aquí Dios en- sabe, Dios y- sabrá pues, qué pasa Y en está esa presente en situación. nuestro país. Ricardo, muchísimas gracias por Gracias estar con a ustedes. nosotros y Interesante. compartir este tema tan interesante, tu información para la gente que nos ve en casa. Sí, como siempre, síganme ahí en el Twitter, @MejíaMillerR. Ahí siempre estamos.